Listo, maestro. Muchas gracias. Iniciamos entonces. Bueno, la aclaración necesaria antes de iniciar esta clase es acerca de que la semana anterior nos extendimos bastante en el abordaje de cuestiones bien básicas del SPSS y dejamos de lado una parte de muestreo que quiero abordarla con ustedes de manera amplia en una clase tipo taller. Siendo las cosas así, también no voy a evaluar esa parte, me interesa nada más que le queden los recursos. Es por eso que voy a buscar impartir esa clase entre esta semana que viene y la siguiente, a medida avancemos con el transcurso normal de la materia. Allí quedó en el libro de la semana 4 una cantidad de material bastante sustanciosa con algunos esquemas que hice para ejemplificar de mejor manera todo lo que es la parte teórica de los métodos de muestreo. Los métodos de muestreo no es algo que se va a abordar en una ni en dos clases. Tendríamos que trabajar un semestre en temas de muestreo para poder tener una panorámica bastante clara de la temática. Sin embargo, creo que hubo un compañero que se conectó el jueves y hablaba con él y le decía que hay un método de muestreo no probabilístico que es muy utilizado, el muestreo de cuotas, y es en el que nos vamos a enfocar. Entonces, si no es el siguiente sábado, sería el otro. Entonces, ahora vamos a abordar el tema de la depuración de datos, según como dice la semana 5, vamos a estar trabajando esa parte y vamos a iniciar algunos otros, vamos a iniciar algunas estimaciones de algunas medidas, resúmenes de los datos dentro del SPSS. Bueno. Perdón. Debo de pedirles disculpas porque estaba descubriendo que la presentación que colgué allí tendría que tener como encabezado o tema la parte del preprocesamiento de los datos, y no dice así, sino que dice método estadístico y minería de datos como la anterior. Debería decir preprocesamiento. Ya la voy a volver a colgar con esa salvedad, con esa corrección. Bueno, esta semana vamos a hablar acerca del preprocesamiento de los datos. El preprocesamiento de los datos, como ya lo habíamos hablado en los esquemas iniciales, se trata de preparar nuestros datos para un análisis posterior. Fíjense que el preprocesamiento de los datos puede llegar a ser altamente complejo y demandante de técnicas estadísticas muy avanzadas. En otras palabras, no se trata de que el preprocesamiento de datos sea una fase anterior a un análisis complejo, sino que el preprocesamiento de datos en sí puede llevar técnicas muy avanzadas adentro de sí mismo. Eso es lo primero que debemos de reconocer. Ahora, dentro del preprocesamiento de los datos, lo primero con lo que nos debemos de topar es con la parte de la depuración de la base de datos. Debemos depurar la base de datos. Ahora, ¿depurarla de qué? Y aquí voy a entrar a una parte que creo yo a los informáticos les debe de interesar mucho, y al resto también, pero creo que es con ellos este diálogo, y es que debemos de tener cuidados
en una base de datos tan mínimos como por ejemplo el último de la primera cajita que tenemos acá, la ortografía y la gramática, esta parte de acá, ortografía y gramática. En innumerables ocasiones me ha sucedido que las bases de datos con las que yo me encuentro son técnicamente una maravilla, ¿no? Son técnicamente una maravilla, están en tal formato, están subidas en tal lugar, se accede de esta manera. Hemos tenido estos cuidados de seguridad con la base de datos y hay una maravilla tecnológica. Pero cuando se explora la base de datos, tiene horrores de ortografía y de gramática. Eso es algo que debemos de reconocerlo. Que las bases de datos deben ser depuradas, no solamente en cuestiones técnicas y que debe de ponérsele amor a una serie de cosas de carácter técnico, informático, sino que también deben de estar completamente libres de errores de ortografía y gramática. Una de las cosas que yo he observado cuando se edita una base de datos y se sube información a una base de datos, sobre todo en las partes de los mantenimientos. La parte de los mantenimientos podrían ser a donde están los listados que en un cierto campo usted tiene para elegir uno. Por ejemplo, eh, a usted le preguntan qué tipo de el nivel académico que usted tiene cuando está llenando un formulario virtual. Y allí le va a aparecer, tengo un posgrado, tengo una maestría, tengo una carrera superior no universitaria, como por ejemplo un técnico. Entonces, ese es un mantenimiento. Entonces, en ocasiones, esos mantenimientos a donde uno elige una opción en un formulario de captura de datos, resulta ser que para evitar las molestias de la ortografía, he notado que lo escriben todo con mayúsculas. Esa es una de las cosas más frecuentes con las que yo me he encontrado en bases de datos que están todas en mayúsculas. Sexo masculino, femenino, y así en mayúsculas. Eh, y otros campos, en lo absoluto todo con mayúsculas, porque existe el mito de que si está en mayúscula no hay necesidad de poder, no hay necesidad de poder tildar, por ejemplo, las palabras, de colocar los acentos. Entonces, eso aunque parezca sencillo, es totalmente crucial en el momento de montar una base de datos. Entonces, una base de datos cuando se va a depurar, se deben de examinar la ortografía y se debe de examinar también la parte de gramatical, la parte gramatical. Otra cosa que también he notado es que las bases de datos en ocasiones, por ser frases bastante grandes, las de una opción determinada dentro de una pregunta o dentro de un campo que se necesita llenar, se hacen abreviaturas. Pero las abreviaturas se hacen sin tomar en cuenta de si nuestro interlocutor digital va a comprender o no lo que allí está queriéndose significar. Entonces se debe de tener un gran cuidado. Capacidad de resumen. Por ejemplo, si es una frase de unas 80 letras, ¿cómo reducirla a solo 40? Pero que la persona que esté tratando de llenar ese formulario pueda entender lo que allí está queriéndose significar. Entonces, voy a recalcar nuevamente que haya una ortografía y que haya una gramática adecuada en las opciones que nosotros pongamos a la orden de las personas que están llenando un campo. Que están llenando un campo. El etiquetado adecuado
Fíjese que esto del etiquetado adecuado tiene sentido en el lenguaje del SPSS, quizá en otros no. Pero también yo sé que ustedes están relacionados con el EPIINFO, que creo han llevado algún curso donde han visto algo relacionado con el EPIINFO, y estoy seguro de que también han visto que dentro del EPIINFO hay alguna forma de etiquetado como en el SPSS. Entonces hay que etiquetar de manera adecuada y les voy a poner algunos ejemplos. Cuando estén tratando las edades y o los ingresos, o estén tratando edades, ingresos, niveles socioeconómicos, variables que son por naturaleza variables que son ordinales, es de tratar de codificar de acuerdo a ese orden, Veamos aquí algunos ejemplos. Tengo aquí abierta una base que se llama servicios de comunicación. ¿Tienen el SPSS por ahí? ¿Ustedes lo tienen abierto? Ok, veamos cómo hago. Voy a colocar aquí en la semana 5, donde dice recursos. Y en la semana 5, donde dice recursos. Es la misma que puso en la semana 4, ¿verdad, maestro? Sí, tienen esa base de datos. Si la Sí, tienen, pues, entonces sí, ya está. abramosla. Entonces vamos a ir ejemplificando aquí en directo todo esto, ¿verdad? No hay nada mejor que no tener una clase así como milimétricamente preparada, sino que vean esto en vivo y en directo, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las edades. Aquí está una variable que se llama edad. Entonces, esta variable que se llama edad, me voy aquí donde está el listado de variables y veamos si esta cumple con ese estándar. Veamos, de 18 a 30, código 1, de 31 a 45, código 2, de 46 a 60, código 3, y mayores de 60, código 4. Sin respuesta, le hemos colocado el código 9. Siempre hay personas que no les gusta dar la edad, no crea que solamente mujeres, sino también hombres que no les gusta dar la edad, eso sucede con frecuencia. Entonces, aquí puede haber una interfaz de captura de datos donde sea condición necesaria aportar la edad para que se conteste el resto de preguntas o que se llene un formulario que va a alimentar una base de datos. Por ejemplo, Facebook tiene un formulario de captura de datos si usted quiere ser usuario de la plataforma, donde le pide la edad, y de eso depende si lo deja seguir o no. YouTube también. Entonces hay una edad mínima, límite, para que usted pueda acceder a esas plataformas. Como poner un ejemplo, o si usted va a hacer un crédito bancario, hay una edad mínima también. Por lo tanto, si va a abrir una cuenta dentro de un banco, le va a aparecer un formulario a donde de la edad depende si lo deja seguir llenando el formulario o no. De modo que es necesario que codifiquemos de acuerdo a un orden. Estos rangos pudieron cambiar, pudieron llegar de 18 a 25 y de 25 a 40 aquí. Eso no es el asunto, sino que el asunto es que vaya en un orden. Por ejemplo, que esto sea un orden inferior a este y así sucesivamente. En este caso sí cumple con ese estándar. A eso se refiere que hay que codificar de manera adecuada y hay que revisar antes de proceder a analizar los datos que esto esté adecuadamente codificado.
Otro elemento de inconsistencia o de mala codificación pudiera ser que hubiera aquí de 18 a 30, pero en el rango 2, en la etiqueta 2 o en el código 2, comenzara de 32 a 45. Entonces los de 31 no están siendo incluidos en ninguno de esos rangos. También eso corresponde a una correcta codificación. Entonces, cuando se van a analizar los datos, no solamente de decir voy a aplicar este método, no, sino que lo primero es toda una serie de revisión previa de los datos en elementos ortográficos y de gramática, y también de una correcta codificación adentro del software que usted esté utilizando. Ok, Gabriela, muy bien. Aquí estoy leyendo su comentario. Vamos a dejar un espacio para que podamos abordarla. Siguiendo. También pueden haber errores de codificación. Bueno, el etiquetado inadecuado es un error de codificación. Es un error de codificación. Entonces, es un caso particular el etiquetado inadecuado de un error de codificación. Cuando se codifica, fíjese que hay unos ciertos parámetros generalmente aceptados. Claro, lo mejor es irse a las normas ISO para este tipo de codificaciones, porque hay algunas normas que ya identifican los códigos del sexo, los códigos de las edades y otros códigos. Hay algunas normativas ISO que han estandarizado eso. No mucho las conozco, pero existen esas normativas ISO para tratar de estandarizar los códigos. Pero lo generalmente aceptado es lo siguiente, que cuando alguien no responde, se coloca un código 9 si se trata de que las categorías son solo de un dígito. Por ejemplo, estas son solo de un dígito. Entonces, el último número de un dígito se deja para cuando la persona no sabe, no responde. Una persona que no dio respuesta. Si esto se pasara, por ejemplo, de 10 o 12 rangos, entonces estamos trabajando con 2 dígitos y se aborda la sin respuesta con el número 99. Y si se pasara de 3 dígitos, cosa que técnicamente no es correcta, tener 99 o más opciones, da la impresión que no se ha segmentado bien la cantidad de respuestas, o que pueden haber respuestas que pudieran estarse repitiendo con diferente léxico. Entonces, ahí tendría que utilizarse, si se pasara de 3 dígitos, el 999 para el sin respuesta. Ese es un cuidado que debe de tenerse y como un elemento generalmente aceptado cuando se codifica. Veamos aquí otra variable que pudiera tener una connotación ordinal, naturaleza ordinal. Por ejemplo, educación. El nivel educativo me parece que es ordinal. Entonces dice secundaria o menos, título universitario, título de posgrado. Entonces tiene consistencia, va hacia arriba. Veamos los ingresos. Menos de $45, entre 46 y $100 y más de $100. Entonces, hay una consistencia en la codificación que se ha hecho en estas variables. Una inconsistencia, un error de codificación podría ser, por ejemplo, que aquí en el 2 yo haya colocado que es para los de más de $100 y en el 3 yo haya colocado entre 46 y $100.
y en el 1 menos de 45. Entonces hubiera una inconsistencia porque este número ordinal no se correspondería con los criterios para incluir allí a una determinada persona. Así es como debe de codificarse. Examinemos otra variable, la variable sexo. ¿Esta es una variable ordinal? La respuesta es no, no estamos frente a una variable ordinal, sino categórica. Entonces, la codificación puede ser como se le antoje al que está codificando. Puede ser 0 masculino, 1 femenino, como en este caso, o puede ser viceversa, o puede ser 1 y 2. 1 y 2. Entonces, allí no hay necesidad de un orden, sino más bien ya queda a criterio de quien está trabajando la base de datos. Pero en las ordinales, allí sí, debe de tratarse de que haya una consistencia entre el código y el criterio allí incluido. Aunque usted no lo crea, aunque usted no me lo crea, pero estos son errores frecuentes en las bases de datos. Y cuando a un modelo se mete una variable ordinal que está descalabrada de esa manera, que no ha sido codificada de la manera adecuada, causa desastre adentro de un modelo. Y la ortografía y gramática también causa desastre dentro de un trabajo de investigación, que de repente usted haga una gran cantidad de tabulaciones y todas salgan con una pésima ortografía y lo ponga en los anexos de su estudio, en los apéndices de su estudio. Y de repente se comienza a ver que todas las tablas tienen letras mayúsculas, no se han respetado las comas, allí es un desastre. Y quien está leyendo eso, pues debe de tener claramente, debe de tener claro lo que allí se quiere decir en esas tablas, porque de eso dependen las conclusiones. Así es que esto es bien importante. Otro elemento, ya pasando al segundo bloque de elementos a tomar en cuenta en una base de datos, están las preguntas condicionales mal respondidas. ¿Qué es una pregunta condicional? Bueno, es casi que una pregunta innecesaria la que hago yo. Es una condición. Si respondió que sí, conteste esto. Si respondió que no, pues salte hasta la parte siguiente. Por ejemplo, si en un mercado están explorando el uso, los hábitos de consumo y uso de varios productos, entonces puede ser que haya una pregunta, si es Philip Morris el que está tratando de explorar el mercado de sus cigarrillos Marlboro, entonces a lo mejor va a preguntarle a la persona, ¿usted actualmente fuma? Y si la persona dice no, bueno, entonces allí termina la encuesta porque no hay nada que responder, no hay nada que investigar. Pero si la persona dice sí, comienza a preguntársele, mire, ¿y tal marca de cigarrillos, con qué vehículo usted lo asocia? Y le da una cantidad de vehículos o con qué color usted lo asocia, con qué emoción usted lo asocia y le da una cantidad de emociones. De con qué asocia una determinada marca de cigarrillos. O si es Coca-Cola, a Coca-Cola le puede interesar el consumidor potencial, es decir, el que no consume Coca-Cola, pero que lo ve como potencial consumidor. Entonces necesita explorar por qué no consume Coca-Cola. Entonces, si consume Coca-Cola, también le va a interesar explorar otros elementos y le va a hacer algunas preguntas. Entonces, si consume Coca-Cola, va a contestar una cantidad de preguntas y si no consume Coca-Cola, va a contestar otra cantidad de preguntas. Entonces, los errores en las preguntas condicionales es que la persona contesta el grupo de preguntas que no le correspondía contestar, porque respondió sí o no y
Si dijo sí, contestó las preguntas de no, y si dijo no, contestó las preguntas de sí. Entonces, eso es las preguntas condicionales más respondidas. Entonces, ese es un trabajo del informático, del programador, el poder llevar a cabo una interfaz de captura de datos a donde la persona que dijo que sí se le ofrezcan solamente aquellas preguntas que esa persona deba responder, y si dijo que no, pues el otro set de preguntas que esa persona debe responder. Entonces se debe de verificar en la base de datos cuántos dijeron sí y si todos ellos contestaron una batería de preguntas adecuadas, cuántos dijeron no y si contestaron una batería de preguntas adecuadas. Al presente, como todo está digitalizado, incluso cuando se recogen datos en campo, se hace por medio de medios electrónicos, ya este tipo de errores es menos, pero cuando se hacían las recolecciones de datos en papel, el error se volvía más frecuente. Se volvía más frecuente. Entonces, es necesario considerarlo. También hay que sacar las respuestas que son obviamente equivocadas. Por ejemplo, que una persona de sexo masculino diga que se le practicó una cesárea. En tercer lugar están los datos faltantes. En el tercer bloque, ahí están los datos faltantes. Los datos faltantes. Esto de los datos faltantes es un verdadero dolor de cabeza, porque se trata de datos que necesitamos tener en nuestra base y no están. Voy a poner algunos ejemplos. Hay algunos opinólogos, y lo digo con un gran sarcasmo, ¿verdad? Porque de veras, que intentan leer, por ejemplo, encuestas. Allí son youtubers, y hay uno bien conocido, cuyo nombre no voy a mencionar, pero es un político de gran trayectoria que sale hablando mucho en YouTube y en redes, que él cuando se enfrenta a los datos faltantes de una encuesta, los distribuye proporcionalmente a las personas que respondieron. Voy a tratar de ejemplificar esto. Como él lee encuestas electorales, por ejemplo, dicen que por el partido A votó el tanto por ciento, por el partido B votó el tanto por ciento, por el partido C votaría, mejor dicho, el tanto por ciento. Y el tanto por ciento dice que no va a ir a votar, o no sabe o no responde por quién va a votar. Ahora, en este momento, esa cantidad ha subido bastante. Ha subido bastante en las encuestas últimas que he estado viendo de todas las encuestadoras de opinión. Ha subido bastante esa. Ahorita voy a ejemplificarles aquí en Excel eso. Valga hacer eso, para que quede claro esto de los datos faltantes. Entonces, hay una gran cantidad de personas que dice que no sabe por quién va a votar, y ha subido bastante. Entonces, como se tiene un porcentaje de los que dijeron que van a votar por el partido A, por el partido B, por el partido C, entonces lo que hace esta persona y lo que le han recomendado a esta persona es que las personas que no responden por quién van a ir no responden por quién van a ir a votar se comportan de la misma manera de aquellas que han respondido por quién van a votar. Y lo que hace es una distribución porcentual. Así. ¿Qué le pasa a Excel? Solo falta que vaya a actualizar o que sea vencido. Aquí está. Solo eso no falta. Sí. Vale. Solo eso faltaría, pero no, parece que ya está reaccionando. Vamos a cerrar esto. Va, por ejemplo, aquí está, miren. Partido A, partido B, partido C.
otros partidos. Y los no sabe con no responde. Ahí están los no sabe, no responde. Entonces imagínense que por el partido A dijeron 39%, hoy este partido ha bajado a un 34%, por ahí así. De hecho, creo que no, este anda por un 21%, el que más tiene. El partido B anda por un 3%, el otro anda por un 1%, 0.70, algo así. Esto anda por suma el 25 y este de otros partidos anda por otro 1%. Esto suma el 26, por lo tanto el 74% todavía no define por quién votar. A eso me refiero. Ese es el voto indeciso, ¿verdad? Ese que no sabe o no responde, que no está seguro de por quién va a votar. Así es el voto indeciso, ¿verdad? Y el voto duro es el que sí sabe por quién va a votar ya. Sí, y no necesariamente es voto duro, porque puede ser que el voto duro es un concepto bien, digamos, sean corruptos, sean malos, me han tratado mal, me han dicho que soy así, no importa lo que me han quitado beneficios sociales, no importa, yo voy a votar por ellos, porque yo soy fan de esa marca, soy aficionado, ese es el voto duro. El voto duro es bastante, es como que le digan a uno un insulto, a sos voto duro de, porque no importa lo que me hagan, yo voy a seguir allí. Pero los que han dicho por quién van a votar no necesariamente son voto duro. Pero bueno, aquí abajo está esta gran cantidad de voto indeciso. Ahora viene este analista y lo que hace es el siguiente, porque esto es un dato faltante, ¿verdad? Entonces viene él y hace este análisis. Bueno, eso significa, dice él, que mi 100% es este. El 26% es mi 100%. Entonces, este 74% se va a comportar de la misma manera ya en las urnas como este de aquí arriba. Entonces, lo que él hace es lo siguiente. Es un total. Y aquí estamos hablando de un 100%. Entonces viene él y dice, bueno, mi 100% es el 26. Este es mi 100%. O sea que para él el 100% es este 26. El total para él es este 26. Y no estoy haciendo una crítica enemiga de esto, solo ejemplificándole a mis alumnos de los errores que cometen los analistas. Viene él y lo que hace es lo siguiente. Divide 21 entre 26. Mire qué interesante. Es cuestión de lógica simple. Entonces él dice 21 entre 26, 21 entre 26, Sería casi como el 80%. Así es. Entonces, y multiplica aquí por 100%. Ahí está. Tener buen poder de cálculo. Y aquí sería 3 entre 26 por el 100%. Aquí el 1, ¿verdad? Nuevamente el 1. Y esto creo que tiene que sumar. Esto tiene que sumar el 100%. Entonces, yo no sé si me doy a entender de cómo él trata los datos faltantes, ¿verdad? Entonces él dice, mire, los datos faltantes se van a comportar igual que estos, ¿ves?
Y eso no es así. Estos datos es una incógnita horrible que cualquiera que sepa jamás le hubiera recomendado a él hacer esto. Yo no sé quién se lo recomendó al caballero, pero yo una vez lo oí y dije yo, no le escribo porque me van a ultrajar ahí en el foro, ¿verdad? Entonces mejor no escribo. Pero a ustedes les digo, este es un error frecuente cuando estamos trabajando con los datos faltantes. Entonces, cuando hablamos de datos faltantes, no estamos frente a un problema menor. Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos datos faltantes en una base de datos? Lo que se hace es lo siguiente. Se utilizan unas técnicas que no las vamos a estudiar, pero quiero que ustedes sepan que existen, que se llaman técnicas de imputación. Técnicas de imputación, de imputar. Se utilizan unas técnicas de imputación, así, donde se colocan datos que uno cree son los aproximados a los que esta persona hubiese dicho. Algunas técnicas básicas son, mire, si las personas cercanas a él dieron esta respuesta, es altamente probable que él hubiera dado esa misma respuesta. Un criterio al menos más respetable que este otro de distribuir las cosas de esa manera. Otra es hacer un análisis, ya se trata de plantear modelos matemáticos y ver los perfiles de las personas que respondieron que les gustaba la marca A, la marca B, la marca C. Y de acuerdo a esos perfiles, uno ver si este no respondió, veamos qué perfil tiene. Ah, tiene este perfil. Entonces, los de este perfil mayoritariamente están eligiendo tal marca. Entonces, ese es un trabajo de imputación. Para eso se pueden utilizar modelados como el Random Forest, se pueden utilizar modelados más simples como el Cluster Analysis, pero existe toda una gran cantidad de formas de recuperar los datos faltantes. De manera que hay que revisar el tema de los datos faltantes y con la persona, el equipo de investigación, hay que llegar a acuerdos. Y uno de los acuerdos a los que se puede llegar es, mire, dejemos los datos faltantes tal y como están. Simplemente digamos que hubo esta cantidad que no respondió y tratar de explicar por qué no respondieron estas personas. Otra opción podría ser decir, bueno, apliquemos un modelado para tratar de recuperar los datos faltantes, para tratar de ver qué piensa esa gente y asociarla con aquellos perfiles más parecidos a ellos que sí han respondido para tener una panorámica un poco general de qué pudieron haber respondido estas personas si lo hubieran hecho. También, bueno, eso que les acabo de mencionar, me adelanté, es definir criterios para tratar los casos con datos faltantes. Obviamente, lo mejor es que si hay datos faltantes, es volver a ir a la persona y decirle, mire, se nos olvidó este dato y queremos que usted nos lo complemente. Pero no siempre va a ser eso posible. Y en el caso de las respuestas electorales o de preferencias de marca, no es que se haya olvidado, no es que se haya olvidado la persona de dar la respuesta o del entrevistador consultarla, sino que fue una cuestión que la persona decidió decir que no iba a dar esa información. Eso puede pasar en los ambientes de salud, puede pasar en educación, que haya información sensible que la persona no quiera aportar o le cueste aportarla por diferentes razones. Entonces, debe de tomarse criterios para poder recuperar los datos o para poder rellenar o imputar aquellos datos en caso de ser necesario. Para finalizar la depuración de una base de datos, hay que buscar datos fuera de rango y definir criterios para tratar los datos fuera de rango. Vamos a irnos a la base de datos. ¿Qué son los datos fuera de rango?
Vamos a ejemplificar aquí los datos fuera de rango. Si todos tenemos esto abierto, usted se viene aquí a analizar, se viene a explorar, aquí, a explorar. Y aquí en explorar, aquí vamos a ver, hay una variable que se llama personas. Es la cantidad de personas que viven en la casa. La cantidad de personas que viven en la casa de cada entrevistado. Entonces metamos aquí número de personas. Aquí. Note que cuando no habíamos metido el número de personas, aquí estaba desactivado. Cuando usted lo introduce, ahí está activado. Aquí en gráficos le vamos a pedir un gráfico de tallos y hojas. Aquí en estadísticos, solo los descriptivos. Aquí en opciones, aquí no tenemos datos faltantes, pero podemos, si hay algún dato perdido o dato faltante, pues podemos eliminar todo el registro. Aquí no tenemos ese problema. Y vamos a ver qué resultados nos da. Veamos. O sea, que no hemos cambiado nada de aquí. No hemos cambiado nada de aquí. Solo hemos elegido número de personas. Vamos a ver si hay datos fuera de rango. Vamos a explorar esa variable. Me está diciendo que me falta caducar 4.596 días. Ahorita está en ejecución. Aquí abajo dice está ejecutándose. Así es que aquí está como que tengo abierto este archivo. Pero y tengo abierto este otro archivo. Me dice, tengo dos archivos abiertos. Y se está ejecutando este código de aquí. En servicios de comunicación, aquí está en ejecución. Vamos a esperar que termine de para ver los resultados. Vaya, aquí estos datos fuera de rango. Son 6.000, ¿cómo se llama? Registros. Quizá por eso está costando que aquí lo dio ya. Aquí nos dio ya el resultado. Vaya, ¿qué son los datos fuera de rango? Nos va a ayudar a encontrar aquellos datos que nos dicen, mire, estos datos tienen cierta atipicidad. Entonces sería bueno que revisara esos registros, porque puede haber una determinada atipicidad ahí. Puede haberla. Y nos da, por ejemplo, un resumen de procesamiento, dice. Nos dice que procesó 6.000 registros. Sí, esos eran 6.000 registros. Aquí podemos ver que procesó 6.000 registros. Aquí está, 6.000 registros. Esos son los que hay en la base de datos. Y esto también es bien importante. Vean, aquí créanme que esta información no es tan crucial como cuando usted está alando bases de datos en vivo. Es decir, que hay gente que está metiendo datos a la base de datos relacionada y que está en un servidor, está metiendo datos y usted accede a esa base de datos en línea y hace query de allí y jala datos, los datos que usted quiere. Esto pues es una simple tabla que tenemos en la computadora, siempre nos va a dar que tiene 6.000 registros. Pero cuando se está llenando datos y están cayendo más casos, como en un banco, como en una institución de gobierno donde se hacen transacciones, obviamente el N que usted tiene a las 8 de la mañana no va a ser igual al que tiene a las 10 de la mañana. Y en ocasiones, esto quiero que le pongan mucha atención.
El SPSS a las 8 de la mañana le dice que habían 21,000 casos, pero a las 9 de la mañana le dice que solo hay 18,700 casos. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan borrado los casos? Y a mí me pasó una gran cantidad de veces hasta que alguien me explicó que cuando se dan esas diferencias, ok, Gabriela, ya vemos eso. Que cuando se dan esas diferencias, nosotros debemos de comunicarnos con el área de tecnología porque se están dando itinerancias en la red. Es decir, que la red está intermitente y no está hablando la totalidad de los datos. Entonces, por eso es bien importante este informe de procesamiento que da el SPSS. Ok, vamos primero con Gabriela, que se exprese. Gabriela, es un buen momento para que usted plantee las preguntas y luego Vladimir. Sí, maestro. Bueno, mi duda es con respecto a la última consulta que le hacía del proceso de segmentación. Yo no sé si quizá a mí el programa me está dando problemas, pero cuando yo quiero hacer el proceso, lo único que me sale es párrafo. Entonces, no me sale ningún dato cuando quiero segmentar. Vaya, entonces al final de la clase voy a retomar una segmentación simple en esta nueva base de datos, ya no en aquella, sino en esta. Ah, ok, de acuerdo. ¿Verdad? Gracias. Para que nos sirva ya a todos, porque está refiriendo a la clase anterior, ¿verdad? Sí. Va, perfecto, yo le ayudo con eso, estimada Gabriela, lo vamos a hacer. Gracias. Adelante, Vladimir. Con respecto a esto que acabamos de hacer, maestro, bueno, yo quisiera, no sé si puedo mostrar cómo me generó a mí la tabla y también un gráfico, porque esto, no sé si lo hice mal porque lo hice guiando los pasos de como tal lo que iba haciendo. Este mismo ejercicio. Sí, sí, sí. Ah, Solo que me salieron un montón de códigos y después me generó una gráfica con, o sea, que bien, no sé si es así como la debe de presentar el programa. voy a continuar acá y comparemos. Y Ok, si es posible, le comparto, le permitimos de que usted nos comparta su pantalla, ¿verdad? Veamos y nos muestra ahí cómo le salió. Entonces aquí nos dice que es un NE6000, entonces ya les dije por qué es importante ese dato, por las itinerancias que pueden haber en una red interna, ¿verdad? En una red, que ahora le esté bajando los 20,000 datos, después le esté bajando 18,000 datos, después 19,700 y nunca le esté trabajando con todos los datos que la base de datos contiene. Ese es un problema de conexión de redes. Entonces, por eso es bueno Vaya, saltado eso, vamos a entrar ya a la parte descriptiva. Hay una media, dice, de 2,28 personas por hogar. Ahí tenemos un dato. Donde pasaron esta encuesta era una sociedad bastante contemporánea, en donde la cantidad de hijos no supera los 3 en ocasiones. Miren, yo tengo varias parejas, tengo 45 años, pero tengo amigos, varias parejas, amigos donde a mi edad no han procreado y se quedaron sin procrear porque la tendencia mundial es esa. La tendencia mundial es esa. Entonces, hay una atipicidad cuando se tienen más de 3 hijos. Ya 4 se considera como una tipicidad. En los 70 eso no era así. Yo soy hijo de los 70 y vengo de un hogar de 7 hijos. Y recuerdo que allí en el lugar donde crecí, en el volcán aquí de Santa Ana, era como común ver familias con 8, 10 hijos, 6, 7, por ahí andaban los promedios. Entonces, aquí tenemos una medida de una sociedad bastante contemporánea, con un estadístico de media de 2,28 hijos por cada casa. Dice que hay una desviación de 0,019, es decir, es bien mínima la desviación que hay. ¿Qué significa?
significa que no estamos esperando que hayan exabruptos en los datos, sino que hay una consistencia. La mayoría de casas, de hogares entrevistados en esta encuesta, tenían una cantidad de hijos bien parecida. Vamos a irnos a la base de datos y vamos a verificar así esto con nuestro ojo. Miren, 2 hijos, 1 hijo, 2, 3, 2, 1. Por aquí salen unos 4. Aquí. Ahí vuelve a 2, a 2, a 2, a 1. Salen otros 4. Por aquí sale un valor de 5. Pero si usted se fija, lo que más se repite es el 1, el 2 y el 3. No son hijos, son cantidades de personas en la casa, pero no que las de 2, obviamente podríamos interpretarlas como una pareja sola, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay una cierta consistencia en los datos, no hay demasiada heterogeneidad en los datos, no son muy heterogéneos. Aquí da más datos descriptivos que más adelante los vamos a aprender a leer. Y aquí tenemos un diagrama de tallos y de hojas. Veamos. Aquí está la cantidad de casos, estas 2.307 casos que dijeron un hijo, 1.815 casos que dijeron dos hijos, 687 que dijeron tres hijos, 600 que dijeron 4, 363 que dijeron 5. Va hacia abajo, ¿verdad? La cantidad. Así se lee este gráfico, estimado Vladimir. Yo entendí cuando tú me lo expusiste que a esto te referías. Y aquí hay 363 casos donde hay 5 hijos. Y hay 168 casos que dijeron 6 hijos. Pero aquí viene lo bonito. Y es que dice el SPSS que existen 60 casos que él los considera extremos. O sea, que se salen del rango, ¿verdad? No, de la normalidad, de lo que debe de ser. Se salen de allí y que hay que ponerle mucho énfasis a esos 60. Y dice que son los mayores o iguales a 7. Cuando hijos he venido diciendo aquí, son integrantes de la casa, que viven en la casa. Entonces son 60 que tienen valores que a través de ciertas medidas que toma el SPSS y que se encuentran en algunos libros y que los vamos a estudiar con detalle, estamos hablando que él considera que los mayores o iguales a 7 son casos extremos y que esos casos extremos deben de ser explorados internamente, que no sean errores de digitación. Y veamos qué información se nos da abajo. Ahí queda. Entonces, ahora ya sabemos qué es un caso extremo. Un caso extremo es aquel que se considera fuera de rango, un dato que se le puede llamar outlier, un dato fuera de rango. En este caso, el SPSS dice que él estima que son los mayores a 7. Entonces, tenemos que ir a la base de datos y ver cuáles son esos casos mayores a 7. Y aquí viene un diagrama de cajas. El diagrama de cajas o de bigotes, también se le llama un diagrama de bigotes, nos dice que aquí se concentra, esta es la mediana. Vea, esto que usted ve aquí en medio de la caja es la mediana de esos datos, que anda aproximadamente por 2, ahí anda aproximadamente.
Mire, mediana es igual a ¿cuánto? Aquí en los descriptivos, a 2. A 2. Y no se me vayan a asustar con esto, que esto está complicado, porque no está complicado. Veamos qué hice. Solo me vine acá a analizar, me metí a descriptivos, le di a explorar y dentro de explorar metí la variable que quería analizar y le di a aceptar. No he hecho más. Y ahí va a quedar en el video. O sea, esto es sumamente... El SPSS fue creado para sociólogos, que son personas que no tienen una experticia. O sea, todo eso se analizó por parte de los creadores del software, que no tenían una experticia en computación, una experticia en estadística, por lo tanto es algo muy intuitivo, que lo podemos aprender todos. Un médico, un marquetero, un ingeniero, no se diga, lo podemos aprender todos. Entonces, es así de fácil. Y esta base de datos nos está diciendo aquí en el diagrama de cajas que el límite que acepta es como correcto, ¿verdad? O sea, como la normalidad en estos datos es hasta 6 personas que integren un hogar. Ahora, si ya se pasa de 6, entonces estamos frente a los datos outlier o fuera de rango que se les tiene que poner mucha atención. Porque imagínese que allí haya un caso de 700 integrantes en una casa o de 25 integrantes en una casa. Entonces hay que ir a examinar si ese dato no fue un error de digitación, un error de captura de datos. Debe de irse a verificar todo eso. El SPSS dice, mire, por lo que yo he visto de la muestra que está bajo consideración, que tiene los mismos usos y costumbres, yo diría que de 7 hacia arriba, mayores o iguales de 7, ya están fuera del rango. Hay que verificar esos 60 casos. Y el SPSS incluso aquí nos da algunos registros, algunos casos a donde hay que ir a verificar. Por ejemplo, el registro 5591. Veamos el registro 5591. Vamos a ver si es cierto. 5591, el registro. Ve aquí, 5500. Este es el registro 5591. Eso es lo que nos etiqueta. Eso es lo que nos etiqueta ya. 5591. Vea, tiene una cantidad de personas superior a 7. Tiene 9. Entonces, el SPSS aquí nos está diciendo que estos registros aquí señala, no lo señala todos, señala solo algunos, pero ¿cómo poder encontrarlos? Nosotros a todos los registros que tienen una cantidad de personas de 7 arriba. Bueno, eso ya lo enseñamos la semana pasada. Usted se va a seleccionar casos. Recuerda esto, ¿verdad? Se va a seleccionar casos si satisface que el número de personas, aquí estamos filtrando, eso ya lo vimos, es igual, es mayor, así sería, ¿verdad? Mayor o igual que 7. Note lo que hicimos. Entonces, note lo que hicimos. Son esta variable, quiero solo los registros de cuando la variable persona es mayor o igual que 7. Entonces le damos continuar, le damos aceptar y ahora tenemos ya filtrado solamente eso, pero también pudimos haber hecho otra cosa. Aquí nos tachó todos aquellos que tienen menos de 7 y nos ha dejado solo disponibles los que tienen de 7 o más. Habría que buscar ahí cuáles son. Esa es una manera. También podríamos, en lugar de seleccionar casos o de filtrar, vamos a ponerle todos los casos nuevamente, podríamos solo haber ordenado los casos. Aquí está ordenar casos, como en Excel, ordenar casos de acuerdo a qué,
a número de personas, a esa variable. Entonces usted ordena los casos de acuerdo a esa variable y aquí lo ordenamos de manera ascendente. Entonces aquí están todos los casos. Al final de la base de datos le aparecen todos los casos que tienen 7 o más, que serían estos 60 casos finales. Esta es otra manera de encontrar esos casos. Y es de verificar si realmente esos casos era así, que vivía esa cantidad de personas en la casa, o es un dato fuera de rango, realmente una equivocación en la digitación. Veamos, sí, Gabriela, sí, ya lo habíamos evacuado y ahora vamos a hacer la segmentación, porque la necesitamos. Jonathan, disculpe maestro, ¿qué son las muestras bayesianas? Sos criminal, Jonathan. Todo lo bayesiano es lo actual, mi estimado Jonathan. Veamos, te lo expreso así, la parte descriptiva y la estadística bayesiana es lo actual, es lo que está sustituyendo a la inferencia estadística clásica. La parte bayesiana no importa si son muestras, modelos bayesianos, no importa. Todo lo que es bayesiano implica que tomas en cuenta una variable histórica, ¿verdad? Está implícita una historia dentro de eso. Es de ir a revisar un poco el teorema de Bayes, de probabilidades, ¿verdad? El teorema de Bayes, que es lo inicial. Y aunque no tengo contemplado hablar de muestras bayesianas en la clase que vamos a dar sobre muestras, vamos a introducir allí algo sobre eso para despejarte un poco las dudas. Y no es algo sencillo hablar de estadística bayesiana, honestamente. No es algo sencillo. Es algo bastante complejo. Pero ya te digo, quizás dicho de una manera sencilla, siempre la parte bayesiana toma en cuenta la historia de una variable. Es decir, que tiene una connotación no solo transversal, sino que es algo que también amerita que sea longitudinal, es decir, tener datos longitudinales. Ok, entonces, esto es la parte de examinar que veíamos aquí, los datos fuera de rango. Ahora, aquí hay algo bien interesante porque dice aquí definir criterios para tratar los datos fuera de rango. Aquí es otro elemento a tomar en cuenta y hay que concatenarlo con las primeras clases. Eso significa que no podemos definir criterios aquí en esta clase a priori y esto haga, sino que todo va a depender de los paradigmas de investigación que ustedes estén trabajando y también a los criterios de análisis de datos a los que ustedes vayan a someter a sus datos. Por ejemplo, si se van a ir por construir distribuciones propias para sus datos y no lanzarlos a una distribución normal como se hace a veces, ¿verdad? Que tiene que ser una normal y tengo que hacerlo llegar a una chi cuadrado o a una T de Botelin o a una Wizard, tengo que hacerlo llegar a eso y aplico transformaciones. Entonces para ello quizás tendría yo que venir y tratar los datos fuera de rango quitándolos. Pero a lo mejor yo quiero que los datos hablen solos y tengo criterios emergentes de análisis de datos, entonces el criterio que yo voy a definir para tratar los datos fuera de rango serán otros. Por ejemplo, miren, fíjense que el 14, si hubiera un 14 allí, está fuera de rango porque el promedio era de 2.28 o algo así. La media y la mediana era de 2 exactos. Entonces, 14 está bien alejado. Lo vamos a eliminar para que no arruine nuestros análisis. Entonces, eso sería un criterio bien a la antigua. El otro sería, dejémoslo, vamos a darle un tratamiento con todo y ese dato para que los datos hablen solos.
Pero me va a trastocar la media, me va a trastocar la mediana. Entonces, si va a trastocar la media y va a trastocar la mediana, no apliquemos media y mediana, sino que hagamos otro tipo de análisis. Quizás puede ser un análisis más gráfico que ayude a representar de mejor manera los datos. Entonces, cuando se ha tenido en cuenta todo esto, podemos decir que una base de datos ha sido depurada. Y aquí está cómo hacer un filtro en el SPSS, que ya lo vimos aquí. Y ya vimos más que esto, vimos filtros y vimos también segmentación. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa que va más allá de esto. Vamos a irnos a la base de datos y vamos a hacer algo que va más allá. Vean esto. Me voy nuevamente aquí a descriptivos. Vámonos a descriptivos. Vaya, aquí en descriptivos voy a meter, perdón. A explorar, en explorar estamos. Aquí vamos a explorar y metemos número de personas. Ahí vamos a meter a número de personas. Pero además, yo quiero verificar por el sexo. Y meto esto aquí. El sexo en la lista de factores. Lo pongo como un factor. Entonces, tenemos la variable que voy a explorar, pero ahora la voy a explorar dentro de cada uno de los sexos, dentro de cada categoría de sexo. Podría también explorarla dentro de cada categoría de nivel de educación. Pero primero, o sea, lo que quiero que vean es que la pueden hacer por varias variables, pero vamos a comenzar solamente por sexo, para que veamos que nos da una cosa a la vez. Aquí está el resumen de procesamiento. Miren el resumen de procesamiento, si bien es cierto, sigue sumándome 6,000, pero ahora como la estoy tratando, por cada uno de los sexos me separa los casos en masculinos y en femeninos. Aquí me los está separando en masculinos y en femeninos. Acá, en los descriptivos, me da todos los valores, por ejemplo, media y la mediana, que son las dos que estamos revisando, la media y la mediana, me los da para los masculinos, pero también la media y la mediana me los da para los femeninos. Entonces, aquí Gabriela Aguilar es una especie de segmentación, ¿verdad? Lo que hacemos cuando introducimos adentro de la cajita de explorar la variable que necesitamos analizar y segmentarla por las dos categorías, en este caso de sexo. Entonces, por ejemplo, la media para los entrevistados masculinos es de 2.19 personas que viven en su casa. Y la media para los entrevistados femeninos es de 2.37. Entonces, así como podríamos decir así bien a priori que hay una diferencia entre la cantidad de personas que viven en los hogares donde fue una mujer que aportó los datos que en aquellos hogares donde fue un hombre que aportó los datos. Hay una diferencia y es mayor en las casas donde los datos los aportó una mujer. Ok. La mediana queda en 2 y la mediana queda en 2 para ambos. Pero en la media hay una diferencia, porque la mediana es una medida de tendencia central que se defiende muy bien de los sesgos y de los valores fuera de rango. Se defiende muy bien. Ahora veamos aquí qué pasa con el gráfico de tallos y hojas. Nos da un gráfico de tallos y hojas solo para masculinos. Y ya usted sabe cómo leerlo. Hay 1266 en hogares que los datos los aportó un hombre
que en los que vive solo una persona, en los que vive solo 2 personas, 3, etc. Y aquí tiene para los femeninos. Y en el diagrama de caja, aquí vamos, bueno, pero aquí en el detalles me interesa ver a dónde fue. Para los hombres dice que mayor o igual que 7 son los extremos. Y para mujeres, vamos a ver si repite, dice que también mayores o iguales que 7 son los extremos, no hay una diferencia. Y el diagrama de caja, por supuesto, ubica que la tolerancia llega hasta 6 y que de allí para arriba lo considera outlier. Entonces, note que el diagrama de caja lo dio por cada categoría. Por cada categoría. Ahora veamos combinado esto con otra variable, estadística descriptiva, explorar número de personas y en lugar del sexo del propietario vamos con el nivel educativo. Vámonos con categoría de edades. Categoría de edades. Y después con nivel educativo. Lo voy a hacer también para nivel educativo. Estoy repitiendo el mismo proceso con la finalidad de que nos vayamos adaptando a eso, ¿verdad? Que vayamos adaptándonos y que le perdamos el miedo a esto. Entonces, edades son varias categorías. Edades son varias categorías. Entonces, ve aquí, nos dio un cuadrito de descriptivos para la primera categoría, para la segunda categoría y, por supuesto, para cada categoría. Vamos a ir viendo algunas peculiaridades ya que nos van dando unos referentes de análisis. Vaya. Cuando el entrevistado tenía entre 18 y 30 años, la media era casi de 3 de personas que vivían en su casa. Cuando tenía 31 o 45 años, en el siguiente rango de edad, dice que la media baja a 2.49. Pero mire la mediana, en el primer caso subió a 3. La mediana se nos subió a 3 y en el segundo caso, si solo agarramos los de 30 a 45, bajó a 2. No solo baja la media, sino también baja la mediana. Veamos si la tendencia sigue. De 46 a 60, bajó a solo 2.09. Y la mediana bajó a 2. O se mantuvo en 2. Se mantuvo en 2 la mediana, pero miren, la media siguió bajando. Eso indica que hay una fuerte asociación entre la edad del que responde la encuesta respecto de la cantidad de personas que viven en su hogar. ¿Qué explicaciones podrían dar? ¿A alguien que se atreva a dar una explicación? ¿Por qué baja la cantidad de personas que viven en la casa en la medida de la edad va subiendo? La edad del entrevistado va subiendo y la cantidad de personas que viven en su casa va bajando. Va bajando. ¿Alguien que quiera dar una opinión? Yo opino, maestro, de que pues como ya son de 60 años, digamos que ya son personas adultas, ya solo viven 2 en la casa. Y así sucesivamente, si viven por la edad, entonces como que ya algunos hijos ya se retiraron o solo quedaron algunos también. Y el cipotón de 18 a 30, ese todavía vive con sus papás, ¿verdad? Y ahorita está ahí con todo. Sí, ahí está con la prole, ¿verdad? De los papás. Muy bien, esa es una explicación válida. Pero noten que desde la parte exploratoria usted puede ir ya teniendo una idea de cómo los datos se están comportando. Aquí están los diagramas de tallos. Mire esto, qué interesante, que cuando se segmenta por edad, los extremos son mayores o iguales a 9 para los del primer rango. O sea que tiene una tolerancia mayor, es de 9 para arriba. Es bastante normal, dice, que estén llenos de integrantes en el hogar en ese rango de edad. O sea que cuando usted ya segmenta,
los datos fuera de rango cambian. En sexo no cambiaban, no discriminaba el sexo en pero en cuestión de la edad del entrevistado, sí comienza a darse ya una discriminación. Cada segmento de edad, en cuanto a la cantidad de personas que viven en su casa, tiene un cambio significativo. Aquí dice que no hay datos outliers. Entre 31 y 45 no hay datos outliers. Esos estaban allá en el primer segmento. Veamos, dice que entre las personas de 46 y 60 que respondieron la encuesta, es anormal, dice, que en ese segmento hayan más de 4. De 4 o más ya se considera normal. Es decir, que es de 3 abajo lo que se considera como normal que debe de haber en ese hogar. Y si son mayores a 60, dice que también mayores de 4 es lo que se considera como anormal. Veamos el diagrama de cajas. Aquí nos da un diagramita de cajas por cada uno de los segmentos de edad. Y aquí dice, aquí yo te tolero hasta 8, de ahí para arriba se considera outliers. De 31 a 45 hasta 7. Aquí de 46 a 60 hasta 3. Y de 60 para arriba hasta 3. ¿Qué me indica esto? Que cuando yo estoy depurando la base de datos de este tipo de cuestiones, no es solamente de lanzar un análisis exploratorio y ver los datos fuera de rango de toda la base de datos, sino que también debo de segmentar por las principales variables como sexo, como edad, como nivel socioeconómico, como también la parte de el grado académico. Lo debo segmentar por todo eso, porque hay algunos datos que son fuera de rango en ciertos segmentos, pero no son fuera de rango en otros segmentos. Y aquí venimos con Gabriela. Vamos a hacer algo, Gabriela, y es lo siguiente, ahí como regalo para todos. Vamos a irnos a explorar aquí. Y explorar, ahorita creo que me equivoqué. Aquí en explorar, yo he estado segmentando metiendo la variable aquí. La voy a sacar y le voy a dar aquí número de personas. Entonces, aquí obtuvimos el primer gráfico donde me tomaba en cuenta toda la base de datos. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Me tomaba toda la base de datos. Entonces, para ejemplificarle a Gabriela, que no necesariamente debo segmentar aquí en analizar, ¿verdad? Aquí en analizar, en explorar, meter la variable y después meter categoría de edad aquí. Puedo no hacerlo. Y en lugar de eso, me puedo venir acá y puedo venirme a datos y decir segmentar archivo. Entonces yo voy a segmentar archivo. Comparar los grupos. Hagámoslo así, con comparar los grupos. Y meto aquí el nivel de educación. Lo meto aquí. Aquí ya lo tengo segmentado. Aquí me dice ya segmentó por educación. Y cuando me venga a analizar y me venga aquí a explorar, ya no tengo que meter aquí el nivel de educación. ¿Por qué no debo de meter nivel de educación? Porque ya el archivo lo tengo segmentado sobre la base de eso. Entonces, como ya lo tengo segmentado sobre la base de eso, vean, aquí me da el gráfico de tallos y hojas. Perdón, no es este es aquí está. Ups, tuve un problema aquí. Bueno, lo que hice fue que segmenté por otra variable, no fue por la que veníamos trabajando. Lo voy a hacer por la que hemos venido trabajando.
aquí en segmentar archivo, nivel de educación, y era categoría de edad, ¿verdad? Categoría de edad. Entonces, segmento por categoría de edad. Ah, ya está segmentado el archivo. Ahora me voy a explorar y solo meto número de personas, ya no meto categoría de edad aquí. Y no la meto aquí porque ya el archivo lo tengo segmentado. Y solo le doy a aceptar. Entonces, lo que hará el SPSS es darme un resultado para cada uno de los rangos de edad. Igual como cuando yo metía en factores la variable esa de segmentación. Ahora lo hice segmentando el archivo previamente. Entonces, cuando yo segmento el archivo previamente, todo el análisis se me va a ejecutar para cada categoría de esa segmentación que yo he hecho. Quedamos allí con cierta claridad, Gabriela, si no vuelvo a explicarlo con el mayor de los gustos. Sí, sí, solo que en mi caso a mí el programa no sé qué le pasa, que no me direcciona a la ventana para yo ver cuando ya ha segmentado. Ese es el problema que yo he presentado. Está muteado, maestro. Muchas gracias. Error bastante común conmigo, que se me olvida activar el micrófono. Veamos aquí. Veamos aquí. Cuando usted, Gabriela, no sé si es eso, pero cuando usted hace una segmentación aquí, segmentar archivo, dice comparar los grupos, organizar los resultados por grupos, no importa cuál de estas dos elija, y le da a aceptar, aquí en el archivo no se va a notar nada. Aquí no se va a notar nada. El archivo sigue estando igual. No se va a notar nada. Solo que aquí, en la parte de abajo, en la parte inferior derecha sería de su pantalla, le dice está dividido por edad, le dice. Es lo único, que aquí abajo le va a estar avisando que este archivo usted lo tiene dividido por edad, lo tiene segmentado por edad, ¿verdad? Pero no se va a notar en el archivo nada de eso, sino que cuando usted haga una tabulación o un análisis exploratorio como el que estamos ejecutando, el SPSS le va a dar un resultado por cada una de las categorías que tiene la variable de segmentación. Entonces, usted puede hacer aquí, explorar esto por el nivel de educación, por la categoría de edades, metiéndola acá, o segmentando el archivo y ejecutando el análisis exploratorio. Magali, con el mayor de los gustos le escuchamos. Adelante. Yo creo de que Gabriela no sé si pueda tener el mismo problema que yo, pero en algunos casos el software como es de prueba no tiene todas las opciones. Entonces eso a veces limita, porque yo estaba viendo en una parte del video donde usted despliega todo el menú. En mi caso, no hay algunas activaciones y aparecen en otro color. Entonces puede hacer que eso esté pasando. Tiene cerrado el micrófono. Consultarle si en su caso esta parte de la segmentación si está activada. No he llegado a ese punto, maestro. Yo voy así como los bebés bien despacito porque realmente me cuesta mucho el uso del software. Entonces estoy más en las pruebas de qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Vaya, usted, Gabriela, sí tiene activada esa parte de la segmentación. Sí, maestro, pero quizá por lo que comenta Magali, perdón, decía, le iba a cambiar el nombre. Yo iba a hacer ese proceso que usted me acaba de explicar, pero voy a intentar de esa forma, tal vez así logre obtener un resultado, porque lo que yo estaba haciendo es que con la clase que usted está dando, yo voy así, también usando
el programa, porque como usted en la tarea nos ha dejado que tenemos como que grabarlo, ¿verdad? Explicando el paso a paso. Pero y en el caso, maestro, que digamos, no me aparezca tal cual como para hacer la función que usted nos pide, solo podemos como dar a entenderlo, así verbalmente, aunque no logremos visualmente llegar al punto de No, lo la correcto función. sería de que haga esto, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo acá, que lo reproduzca y que mande el video reproduciendo eso. Eso es el objetivo, que yo evalúe que usted ha hecho esto. Es bien sencillo, solo es de elegir el menú adecuado que les he enseñado. No hay que elegir otras opciones, darle a aceptar y ya está hecho y explicar cuáles son los resultados. Eh, en el caso del R, por eso dije yo, no, luego vamos a aprender porque si el SPSS nos complique, es poco ergonómico, ¿verdad? Es poco ergonómico. Yo lo prefiero, pero no se trata de eso. El caso es el siguiente, que me gustaría entender si está desactivada la opción de acá en datos, segmentar archivo, porque si está desactivada sí hay un problema, pero si no, solo es de elegir esto, meter la variable por la que usted quiere segmentar el archivo y luego pues es solo eso, ¿verdad? De darle a aceptar aquí. Y aquí abajo le habrá de parecer, está dividido el archivo por las edades, por la variable edad, y cuando usted genere cualquier análisis aquí, se lo va a hacer por cada una de las categorías de esta variable. Tengo a Jonathan y luego a Vladimir. Sí, a mí me pasó eso, pero después de estar traveseando me di cuenta que en donde dice ventana, exactamente ahí dice activar el visor. Entonces tiene dos opciones, ¿verdad? Tiene ir a ventana de visor designado y ventana de sintaxis. Entonces activé la de visor designado y ya me salió todo, ¿verdad? Entonces, usted en el video de la clase anterior explicaba de que cuando usted accesa al SPSS se le activan las dos ventanas para ir viendo la base de datos, ir viendo los resultados, pero en este caso pues a mí no se me activó. Entonces dije, ¿dónde estará esto? Y entonces por lógica me fui a ventana, ¿verdad? Y ahí estaba la tontera, ¿verdad? Entonces ahí ya pude analizar y ya vi todos los gráficos y toda la cosa. Y ya, te está Nunca me muteado, ha maestro. pasado eso, nunca me ha pasado eso y al rato si me hubiera pasado, créame que no hubiera dado yo. Por Dios, ahí veamos quién era la compañera que tiene este problema. Gabriela. Gabriela, aquí está Gabriela. Gabriela, creo que allí está la solución. Ahí está la solución. Lo que apuntaba ya el compañero es de venirse aquí a ventana y elegir ir a la ventana visor designado. Ahí le van a aparecer los resultados de hoy en adelante. Oye, he aprendido algo nuevo. Si a mí me hubiera sucedido aquí en la ventana, es de elegir esta opción. Me dice el compañero que tuvo el mismo problema suyo, eligió esta opción y ¡fum! Eso era. Algo que me pasó también fue que a la hora de grabar el video, esa ventana del visor, como es una extra que no está compartida, entonces no se grabó. Entonces, cuando yo vi el video, aún no había cerrado el programa, ¿verdad? Entonces lo que hice fue tomar una captura y colocárselo en el archivo de Word con el link del video, Ah, va, me lo para que puso vaya la ahí. evidencia, sí. Va. Ok, vaya, ok, ojalá eso sirva para Gabriela. Vamos con Vladimir y su consulta. No, más que todo era igual lo mismo, le iba a aconsejarte que se fuera a ventana, porque si no le aparecía el visor como tal. Vaya, yo he aprendido hoy, si acaso un día me sucede eso, ya sé a dónde irme y cómo solucionarlo, y quizás por eso no ayudaba a Gabriela de la mejor manera. Gabriela, los compañeros pasaron por lo mismo suyo y resolvieron así el problema. Veamos. Gracias. Está bien, Vilma, está bien, puede quedarme.
Karen, no siempre aparecen las ventanas, es cierto, quizá por ser la versión de prueba. No, es por cuestión de configuración, ahí está cómo hacerlo. El SPSS se deja ir con todo en la versión de prueba por 30 días para que usted lo conozca, ¿verdad? Así es que váyase y haga lo mismo que recomendó Vladimir y el compañero Jonathan y podemos... Es que realmente a mí tampoco me parecían al inicio, pero de repente, de la nada, solo cerré el programa, lo volví a abrir y me comenzaron a aparecer. No había visto eso de la ventana, pero sí es cierto, a mí tampoco me parecían al inicio. Un milagro ahí. Está bien, gracias Karen, gracias, muy amable. Esperamos allí que Gabriela solucione. Si no, Gabriela, ahí está mi correo. Interactuemos ahí por el correo o por mensajes directos allí en el, ¿cómo se llama? En el aula virtual. Ahí estoy viendo que hay unos mensajes que voy a responder. Maestro, perdón, a mí no me aparece para enviarle mensajes en el aula virtual, por eso le escribo a veces al correo. No importa, yo los correos los leo a diario casi y allí estoy siempre evacuando cualquier cosa. Gracias, puede hacerlo. No se nos recomienda el uso del WhatsApp, pero igual ahí está, ¿verdad? El WhatsApp a su disposición, el correo también, ahí nos comunicamos por cualquier cosa. Vaya, Canjura, el de la semana 3 y el de la semana 4, los voy a pasar ambas tareas para el martes, este martes, pero es una deadline, ahí vamos a poner una deadline, tanto para la semana 3 y la semana 4, lo voy a poner martes a la medianoche, para que se pongan al día, ¿verdad? ¿Y cuál será la tarea para esta semana? Está subida allí en el, ¿cómo se llama? En el aula virtual y voy a revisarla. En caso que haya una modificación, voy a tenerla más tardar mañana en la tarde ya definitivamente ahí. Pero me interesa que ustedes sepan hacer esto, por lo tanto, a lo mejor sea capturas de pantalla de hacer esto o un videíto de 4 o 5 minutos haciendo ustedes un ejercicio como este de cualquier base de datos. Pues lo que yo quiero asegurarme es de que sepa hacer esto, que es sencillo, es básico y les va a servir mucho. O sea, esto no crea que es como un valladar para que ustedes no sigan en la carrera, todo lo contrario. Es un recurso para que ustedes tengan éxito en la carrera y en la vida profesional teniendo la carrera. Los que ya cargamos el video, lo tenemos que volver a hacer, digamos, como tipo captura. No. ¿Cuál video? ¿El de la semana 4? Ajá, sí. No. Como tú me decías, el de la semana 5, ¿verdad? Ajá, que cuál era la actividad para esta semana 5. Sí, allí está en No, bueno, ahorita en la plataforma solo está el banner de tarea, pero no aparece más. Entonces ya la voy a visibilizar. Está no visible. Ahí la voy a dejar visible ya ahorita. Y gracias. Y en la semana 4 y la semana 3, para los que no se han puesto al día, voy a volver a activar para que ustedes suban sus tareas 3 y 4 a más tardar el día martes, y esa sí sería una deadline. Ya no voy a dar otra prórroga. Pero el martes me parece que ya les contribuye a que les baje el estrés y que puedan subirla por ahí. Ok, Jonathan. Sí, solo mencionarle ahí, ¿verdad? Lo que dice Vladimir es cierto. En la semana 5 aparece como tarea de la semana 4. Entonces habría que modificar de ahí para que no nos confundamos y subamos la tarea doble, ¿verdad? La 4 en 2 semanas diferentes. Habría que ponerle ahí semana 5. Por ahí creo que está. Cuarta tarea, dice. Habría que ponerle de la semana 5 para que nos... Otra vez no lo escuchamos, maestro. Soy un caso con el Zoom. A mí lo que me pasó es que me pasé un minutito y ya se había cerrado el espacio, entonces me quedé con la tarea hecha. Aquí la tengo ya hecha. La de la semana 3. La de la 4, el video ya lo subí. ¿Te parece así? Quinta tarea.
Sí, está bien. Ahí está. Vaya, excelente. Y no sé si cabe la posibilidad que en la quinta tarea podamos subir también en el archivo el link del video, pero también una captura del visor por si no logramos capturarlo en el video. Vaya, sí, pueden subirlo, no hay problema. Todo lo que sea necesario para que yo tenga claro que lo han podido hacer, súbanlo. Si alguien se ha dejado ayudar de otra persona, asegúrese que esa ayuda que le han proporcionado sea para que usted pueda hacerlo también, ¿verdad? Porque si no, imagínese, seguimos avanzando y vamos a necesitar conocer esto básico para resolver problemas de ANOVA, que ya vamos a verlos, y solo para motivarlos, en los rangos de edad hay una media que es distinta, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta es si eso es significativo o no, si hay una diferencia significativa entre las medias o las medianas de distintos tipos de segmentos de edad, por ejemplo. Entonces, para eso es necesario una prueba F, una ANOVA, que ya lo vamos a ver, y hay que saber esto básico para poder comprender aquello. Ok, Karen, de acuerdo. Ok. Vaya, entonces llegaríamos hasta aquí con la clase. Yo agradezco siempre su buen ánimo, siempre distingo el buen ánimo de un grupo y ustedes lo tienen, así es que están algunos ávidos por aprender, otros un poco asustados, no se asusten, y otros en proceso de motivarse quizás. Eh, vamos a con Vilma, ahí platicamos. Yo no me voy a salir ahorita y se queda ahí y platicamos. Así es que hemos terminado esta clase. Gracias por sus participaciones, pásenla súper bien y cualquier consulta al chat aquí del aula virtual o mándenme un correo electrónico. Yo con el mayor de los gustos voy a interactuar con ustedes. Saludos cordiales. Saludos. Gracias. Solo una duda, maestro. Yo le bajé la resolución al video porque pesaba mucho y porque pues No te la preocupes. plataforma solo le permite unos 20. Entonces va a